Hay varias razones por las cuales la corrupción se ha incrementado, pero hay una razón que las engloba a todas, y es la debilidad del Estado. El Estado ha ido siendo llevado por las élites de poder a una situación de grave debilidad, en la cual se vuelve cada vez menos capaz de cumplir las funciones para las cuales ha sido diseñado o por las cuales se ha pactado la existencia del Estado. Yo creo que sin caer en los extremos pesimistas de algunas personas que dicen que la corrupción existió desde el inicio de la humanidad, o personas que dicen que de qué nos asustamos ahora si el elemento de la corrupción ha estado presente en todos los gobiernos y no solamente de la transición democrática, sino también de los gobiernos militares. Entonces estaríamos llegando a un extremo que nos impide ver con realidad y con efectividad lo que está pasando en nuestro país. Habría que determinar exactamente cuál es ese incremento de la impunidad en la historia de nuestro país. Es posible que hayan incrementado la magnitud, es posible que haya incrementado en determinada época la cantidad de instituciones involucradas y de sectores, pero es posible también que se haya incrementado, y esto es positivo, la capacidad de denuncia de la corrupción. Se incrementa básicamente porque no se le castiga, entonces es ahí la vinculación entre corrupción y sistema de impunidad. En la medida que el sistema de impunidad se consolida y se amplía, los espacios de la corrupción crecen y se agigantan. Y en la medida que la tolerancia social se mantiene con indiferencia, con el trato normal a los corruptos, con la tolerancia hacia la vida social de las élites corruptas, entonces la corrupción crece, se desarrolla, se consolida, se fortalece y contamina otras áreas de la vida social. Ha habido corrupción, es cierto, pero este fenómeno se ha ido incrementando de tal manera que podemos llegar a hablar con bastante proximidad de un estado de hipercorrupción en el que nos encontramos nosotros en este momento. Entonces, cuando el Estado es incapaz de cumplir sus funciones, estamos en presencia de un Estado débil. Y estos vacíos que el Estado deja en el cumplimiento de sus funciones son vacíos que generan beneficios indebidos, lucros indebidos para sectores particulares de distinto tipo. De cómo ha variado el fenómeno de la corrupción es un poco como la discusión de las plagas y de las enfermedades. Tenemos más enfermedades ahora que antes. Bueno, algunos médicos dicen son las mismas enfermedades, pero la capacidad de diagnóstico mejoró. Es posible que nuestra capacidad de diagnóstico de la corrupción haya mejorado y podamos precisar aún mucho más la magnitud. Obviamente hay cambios, pero en esencia sigue lo mismo. Pero con el tiempo estas formas de corrupción se han ido volviendo más sofisticadas, de mayor impacto, de mayores dimensiones, generalmente se vinculan estrechamente con la evolución de las tecnologías, las nuevas tecnologías de la información, las transferencias digitales de sumas millonarias, la movilización de capitales, la globalización de la economía. O sea, todos estos fenómenos van determinando nuevas y más sofisticadas formas de corrupción. Es decir, la corrupción ya no es un acto aislado de una o de otra persona, de una o de otra institución del Estado. La corrupción ha calado hondo, se ha generalizado tanto que ahora prácticamente ninguna institución del Estado se salva del fenómeno de la corrupción. Y por lo tanto, es muy difícil que un funcionario o empleado público salga igual de honesto que como entró a la administración. Aquí hay de corruptos a corruptos y no es un problema de partidos políticos, es un problema de integridad. La corrupción es un poco como el dinero.
digamos, no tiene propiamente una ideología exclusiva. Tiene que ver mucho más con otro tipo de valores y conceptos. Puede haber hombres honrados en cualquier partido político y puede haber corruptos en cualquier partido político. Hemos visto graves actos de corrupción en gente de todas las religiones. Hemos visto graves actos de corrupción en gente de todas las opciones políticas. De manera que no podemos decir que un partido es corrupto y otro no, o que los niveles de corrupción son mayores en un partido que en otro. Si nosotros le damos una vuelta al pasado, de repente vemos que han sido mucho más descarados y mucho más corruptos algunos funcionarios o dirigentes de un partido que de otro. Pero eso no quiere decir que la corrupción tiene un color político, porque la corrupción es un fenómeno asociado a todos aquellos que llegan a ocupar importantes posiciones en el Estado. Si esta persona llega, es susceptible de convertirse en un corrupto más tarde o más temprano, a menos que sea una persona tan íntegra, que se sienta realmente un servidor público que tiene que dar cuenta ante la sociedad de la responsabilidad que le asignaron al colocarlo en un puesto como ese. La corrupción no tiene color político, la corrupción la hacen los corruptos y los corruptores en un sistema de impunidad con tolerancia social. Es decir, no importa si usted pertenece a tal o cual partido político, la corrupción se determina por el acceso que tiene usted a los recursos públicos y la capacidad y la habilidad que usted pueda desarrollar para convertir los recursos públicos en recursos privados. Definitivamente nadie se salva y podríamos decir que igual que hay corruptos en todos los partidos, hay corruptos en los militares, en los policías, pero que también hay gente decente, gente honesta, a los cuales habría que reconocer y reivindicar porque se escaparon a tiempo de la presión de un contexto corrupto. Ello pues va a determinar que el Estado cuyas instituciones funcionan menos es el Estado más débil y ese Estado cuyas instituciones funcionan menos es el Estado más corrupto. De manera que la debilidad o la fortaleza del Estado es clave para que exista mayor o menor corrupción. En otras palabras, a estados fuertes, menos corrupción. A estados débiles, corrupción creciente y cada vez mayor. Ahora lo que uno percibe es que hay una creciente ciudadanía que entiende que no puede haber acceso al trabajo, a la educación, a la salud, el derecho a la vida, que no puede alcanzar los derechos civiles si no recuperamos el Estado. Y no puede haber democracia y no puede haber desarrollo sin combate a la corrupción. El combate a la corrupción es, en mi opinión, la bandera política de la época.